Hola. Hoy nos adentramos en un día que, bueno, sin duda marcó la historia reciente de Estados Unidos, el 6 de enero de 2021, el asalto al Capitolio. Vamos a analizar qué pasó exactamente, los antecedentes y las consecuencias, basándonos en extractos de un informe clave sobre estos sucesos. Queremos entenderlo bien. Exacto. Y para entender el 6 de enero, hay que ir un poco atrás, a las elecciones de noviembre de 2020. Ahí Joe Biden gana, consigue 306 votos electorales, que son los que deciden al final, frente a los 232 de Donald Trump. Pero claro, Trump no aceptó ese resultado. Y esa negativa es fundamental, ¿verdad? Porque empezó a hablar de fraude masivo, de un robo, y esto a pesar de que, bueno, múltiples revisiones, más de 60 demandas judiciales, las propias autoridades electorales, incluso su Departamento de Justicia, dijeron que no había pruebas de eso. ¿Cómo se llegó entonces a la movilización del 6 de enero? Pues Trump usó todos sus canales, redes sociales, discursos, para llamar a sus seguidores a Washington, D.C. precisamente ese día, el 6 de enero. ¿Y por qué esa fecha? Porque era el día en que el Congreso se reunía para certificar formalmente los votos electorales, o sea, el último paso constitucional. Hubo un tuit muy famoso suyo. Estad allí, será salvaje. Vale, llegamos a esa mañana. Trump da un discurso en la marcha Save America, muy cerca de la Casa Blanca. Ahí vuelve con las acusaciones de fraude y, bueno, usa un lenguaje bastante fuerte. Sí. El informe destaca una frase concreta. Luchamos como demonios. Y si no lucháis como demonios, ya no vais a tener un país. Uf. Y el informe sugiere que eso fue un punto de inflexión. Pues sí, sugiere que esa retórica tan visceral, de lucha casi física por el país, muchos no la interpretaron como una metáfora. La vieron como una llamada directa a la acción para parar el proceso en el Capitolio. Y de hecho, les instó explícitamente a marchar hacia allí. Y no fue el único, ¿no? Creo que Rudy Giuliani también habló de algo como juicio por combate. Exacto. También se mencionó esa frase. Y bueno, el resultado fue que miles de personas empezaron a marchar hacia el Capitolio. Y la cosa se descontroló rápido. Poco después de la 1 de la tarde ya estaban rompiendo las primeras barricadas. El informe dice que la policía del Capitolio estaba desbordada. Sí, totalmente superada. Se habla de falta de efectivos, de fallos de inteligencia o de cómo se compartió esa información. Y, en fin, de una preparación inadecuada para el nivel de violencia que se vio. Sobre las dos, ya estaban forzando la entrada al edificio, escalando muros, rompiendo ventanas. ¡Terrible! Y eso obligó a interrumpir la sesión del Congreso. Claro. Evacuaron al vicepresidente Mike Pence, que la presidía, mientras fuera se oían gritos terribles como «¡Colgada Mike Pence!». Sí, incluso había una horca improvisada afuera. Dentro, los congresistas estaban buscando refugio, atrincherándose. El informe describe escenas de caos. ¿Qué tipo de gente había dentro? ¿Qué se vio? Pues una mezcla muy extraña. Banderas confederadas, símbolos de QAnon, de esa teoría conspirativa, gente con equipo casi militar. Algunos iban armados. Hubo vandalismo, robaron documentos, se hicieron fotos en sitios emblemáticos, como el estrado de la Cámara de Representantes. Y fue en medio de todo ese caos donde murió Ashley Babbitt. Sí, por un disparo de un agente de la policía del Capitolio cuando intentaba entrar a la fuerza en una zona restringida cerca de la Cámara. El balance final es terrible. 5 muertes como consecuencia directa del asalto, según confirma el informe, incluyendo al agente Brian Sicknick, que murió al día siguiente. Sí, y a eso hay que sumar, lamentablemente, los suicidios de varios agentes en los meses posteriores, y más de 140 policías heridos ese día. Un coste humano altísimo. A pesar de todo, consiguieron asegurar el edificio y reanudar la sesión. Sí, sobre las 8 de la noche se reanudó. Fue algo bastante notable, la verdad. Muchos políticos, incluso republicanos que habían apoyado a Trump, condenaron la violencia. Y finalmente, ya de madrugada, a las 3:44 del 7 de enero, se certificó oficialmente la victoria de Joe Biden. Se certificó la victoria, pero las consecuencias de ese día estaban lejos de terminar, ¿no? El informe deja claro que esto fue solo el principio. Desde luego, para Trump, la consecuencia más inmediata fue un segundo impeachment, un juicio político por incitación a la insurrección. Aunque el Senado lo absolvió, fue histórico.
Y luego está toda la respuesta judicial, que es enorme. Enorme, sí. Hablamos de más de 1.200 personas imputadas a nivel federal por participar en el asalto. Cientos ya han sido condenadas, muchas a penas de prisión. Y la investigación del FBI sigue abierta. Además del Comité de Investigación de la Cámara de Representantes. Exacto, que concluyó señalando la responsabilidad directa de Trump en incitar la violencia. Y también le suspendieron las cuentas de Twitter, Facebook. Y un cambio muy visible, el refuerzo de la seguridad en el Capitolio. Sí, mucho más visible y permanente desde entonces. Todo esto nos lleva a una reflexión final, ¿no? Porque el informe detalla esa escala masiva de procesos judiciales, más de 1.200 personas. Efectivamente. Y la pregunta que flota en el aire y que el informe de alguna manera plantea al detallar estas cifras es, vale, la rendición de cuentas individual es necesaria, por supuesto. Pero, ¿hasta qué punto puede abordar las causas profundas, las divisiones sociales y políticas que llevaron a ese 6 de enero? Claro. ¿Qué significa todo esto para el futuro y para sanar esas divisiones? Exacto. Es la gran pregunta que queda pendiente.